¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta hoy día martes, el precio de Bitcoin encontrándose cerca de los $113,000 ya en este momento. Hemos visto cómo en las últimas horas prácticamente ha continuado con esta caída, no ha logrado recuperarse como lo habíamos planteado en lo que ha sido el video de ayer y en los últimos dos videos, en donde vemos que la fuerza que está tomando no es del todo alta realmente. Ahorita lo vamos a aclarar. Este movimiento que estamos viendo en este punto prácticamente lo podríamos catalogar como un movimiento de manipulación. Pero bien, hoy vamos a estar aclarando todo esto que podría haber generado muchas dudas a muchos. Ok, vamos a comenzar primeramente con lo que es temporalidades altas. Nosotros sabemos que en temporalidades altas, como lo es la temporalidad mensual y como lo es la temporalidad semanal, en estos puntos ya no son de compra. Esto ya se ha aclarado en días anteriores, ya lo habíamos hablado con Bitcoin, ya lo habíamos hablado con Ethereum, que llegando a zonas por encima de los 4,500 en el caso de Ethereum y por encima ya de los 120,000 en Bitcoin eran zonas para comenzar a hacer ventas. Yo creo que esto queda bastante claro para los que ya llevan algún tiempo aquí en el canal. Sin embargo, siempre hay nuevos y esto pudiese generar dudas. ¿Por qué dudas? Porque el día de ayer estábamos hablando de posiciones en largo, posiciones en long, en donde estábamos esperando que el precio pudiese recuperarse, pero no ha sido así. El precio ha continuado con esta caída, amigos, es bastante evidente, pero solamente quería aclarar esas temporalidades por si alguno pudiese haberse equivocado, pensando que en temporalidades altas todavía estamos en posibles zonas de compra. Vuelvo a repetir, temporalidades mensuales y semanales ya no, amigos. Esas temporalidades ya no son operables. Lo que sí todavía es posible operarse, como lo venía mencionando en días anteriores, es el gráfico diario. ¿Por qué el gráfico diario? Porque esto ya lo hemos analizado e inclusive a Bitcoin todavía le queda la posibilidad de hacer un último movimiento al alza. Estamos hablando que en estos últimos 3-4 meses que le quedan del año 2025, Bitcoin puede hacer un ATH todavía superando lo que ha sido el pasado ATH en los $125,500. Es decir, durante los siguientes meses todavía puede hacer el último impulso que puede mandar a Bitcoin a los 128, $130,000 y ya está. Se acabaría todo, se acabaría el bull run y comenzaría el bear market. Esto inclusive ya lo he actualizado en un video pasado en el cual hablo del final de lo que es el bull run. Ustedes pueden verlo. Esto es contenido exclusivo para los miembros del canal, pero ahí lo explico bastante detallado, en donde ya nos vamos preparando para no cometer errores y quedarnos atorados en la parte más alta de los movimientos, ¿ok? Ahora, nos pasamos a un gráfico diario en donde esta temporalidad, como les menciono, todavía es posible operarse. Estamos hablando que las compras deberían de comenzarse o de haberse comenzado a realizar por debajo de los $117,000. Esto ya saben, para terminar haciendo un promedio, para hacer compras DCA conforme el precio vaya cayendo y al final de cuentas terminar operando al alza el último movimiento alcista del cual les vengo comentando. Sin embargo, hay que tener bastante precaución porque este último movimiento que has estado dando en los últimos días, amigos, podemos catalogarlo como un movimiento de manipulación. Principalmente esto debido al volumen. Ustedes pueden ver que el día de hoy lo que es la capitalización sigue estando, bueno, ya ha disminuido más de un 2% en las últimas 24 horas, cayendo a 2,25 trillones y el volumen se ha elevado ligeramente, pero no ha cambiado tanto desde el día de ayer, sigue manteniéndose cerca de 71 billones, lo cual nos indica que aquí los market makers, las ballenas, están manipulando el precio para realizar ventas masivas, es decir, ponen ventas aquí de mercado y se consumen todas las compras o todas las posiciones en spot que están esperando a que el precio continúe rebotando. Ya veníamos viendo hasta el día de ayer este último movimiento en el cual yo les había platicado, inclusive les mostré una captura de mi última posición en long, la cual la tenía promediada por los $115,000, $115,600 en este punto aproximadamente yo tenía un promedio. ¿Y qué pasó el día de ayer? El precio logró hacer el rebote, habíamos planteado que estábamos esperando que rompiera los 116,800 y se lograse posicionar por encima para poder hablar de la continuación alcista y que en todo caso si se daba este rechazo pudiésemos estar viendo un doble suelo. El precio efectivamente rechazó, fue a buscar el doble suelo, intentó rebotar esto ya prácticamente por la mañana del día de hoy, pero vemos que ha perdido nuevamente lo que son los $115,000. Este movimiento, inclusive por la noche del día de ayer, ya les estaba comentando que no me daba buena espina. Yo sé que quizá fue un poco tarde, pero considerando que nosotros nos incorporamos en futuros, en este caso, por debajo de los 117,000, quizá algunos en 116,000, quizá alguno en 115,000, todavía teníamos la oportunidad de haber salido en un buen precio. Esto por la noche se los actualicé, en la noche que estaba realizando el viaje, aquí en el canal público de Telegram lo tienen, por si les queda duda. En este punto les comenté que yo cerré mi única posición que tenía en futuros en Bitcoin y que en las altcoins pues prácticamente no las venía operando ya, porque comenzó a existir el gran riesgo de liquidación y hoy vemos hasta este último video que el precio continúa cayendo y hay que tener bastante precaución, amigos, porque este último movimiento hay una gran probabilidad que incluso
inclusive se llegue a extender hasta los 108 mil dólares. Porque como les menciono, aquí lo que está tratando de hacer el market maker o las ballenas es manipular el precio y terminar de asustar a todo el mundo para que termine vendiendo en pérdidas. Esto ya lo hemos visto muchas veces en el pasado y es muy probable que termine repitiéndose en esta ocasión. Aquí si nosotros en el gráfico diario vemos lo que ha sido el último rango en el pasado, vemos que el precio hizo una zona de volumen cerca de los 109 mil dólares. En este precio es donde encontramos un soporte el cual pudiese estar sirviendo para que Bitcoin no continúe cayendo. También podemos identificar el punto más alto de volatilidad que se generó en el rango pasado, vuelvo a repetir, cerca de los 112 mil dólares, donde también puede existir una posibilidad de soporte, es decir, el doble suelo en la temporalidad diaria, donde el pasado 4-3 de agosto hizo un rebote el precio que lo impulsó al nuevo máximo histórico. Entonces, en este punto en un gráfico diario hemos logrado identificar dos zonas importantes, los 112 mil dólares y por la parte más baja cerca de los 108 mil. Por ello les menciono, para los que operan futuros en este punto ya deberían de estar fuera, principalmente obvio para los que intentaron operar longs, como es mi caso. Ya les había platicado el día de ayer que lo iba a estar actualizando en la comunidad pública como también en la comunidad privada. Esto se actualizó desde el día de ayer, cuando el precio de Bitcoin todavía se encontraba por los 115 mil. Con eso también les comento que mi operación la terminé cerrando en los 115 mil, 600 dólares por debajo del precio de entrada, por lo cual en este punto la pérdida ha sido mínima, ni siquiera llegó al stop loss, las pérdidas han sido controladas y lo único que yo estoy esperando es que el precio siga cayendo hasta donde tenga que caer, porque esto todavía no ha tomado fuerza. Quiero repetirles que este movimiento ha sido de manipulación, el movimiento ha estado cayendo con poco volumen y en el punto en el que entre el miedo al mercado, amigos, esto puede desplomarse hasta los 108 mil dólares, por lo cual para los que estén intentando operar el último movimiento alcista en el gráfico diario en spot, cabe aclarar, debe de saber que las compras o sus compras deberían de estarse extendiendo hasta los 108 mil, es decir, si realizaron por ejemplo la primera compra por los 117 mil dólares para intentar operar esta temporalidad, tienen que saber que su segunda compra debería de estar cerca de los 114 mil o 113 mil, justamente en el precio que está actualmente que estoy grabando, para poder terminar haciendo una tercera compra cerca de los 110 mil y posiblemente una cuarta compra hasta los 108 mil, en donde sería el verdadero suelo o el verdadero soporte en donde el precio pudiese estar teniendo una reacción al alza. Cabe aclarar que este último patrón complicaría también las cosas para el gráfico semanal, pero deben de estar advertidos ya, amigos. El soporte de los 112 mil dólares es muy probable que lo rompa, que pueda haber una pequeña reacción al alza, así como lo hubo en los 116 mil dólares, 115 mil dólares, aquí donde vimos que intentó hacer un rebote, en donde pues sí, fallamos en la proyección, lo llegamos a hacer, pero es algo que suele suceder, ¿no? Nuestro nivel de acierto ya era bastante elevado como para poder continuar con ello. Así como aquí hubo un soporte donde hubo una intención de rebote, bueno, en los 112 mil también lo puede haber, cerca de los 111 mil 800, 112 mil, puede haber una intención de rebote, pero hay una gran probabilidad que no soporte, amigos, y esto continúe cayendo, yendo a buscar hasta los 108 mil dólares, como vuelvo a repetir, con la intención el market maker de asustar a todo el retail y que termine vendiendo en pérdida, es decir, todos los que se incorporaron en spot por los 124, 122, 120, inclusive los que han agarrado un buen precio desde mi perspectiva por los 116 mil dólares, van con intención de asustarlos y hacerlos que vendan en pérdida como siempre, para que el market maker vuelva a comprar en precios bajos y hacer el mismo movimiento de siempre, cuando ya están las partes más bajas, cuando ya vaya por 108, 110, hacer creer a todo mundo que ahora sí se desploma, comiencen a generarse ahora sí operaciones masivas en short y nuevamente a joderlos a todos. El precio se dispara al alza y lo de siempre, haciendo que compren en precios altos y se repite el ciclo, por lo cual, amigos, mucha precaución. En mi caso, yo en spot únicamente vengo operando, ya saben, el gráfico mensual, que no tengo intención de venderlo, y el gráfico semanal, el cual comencé a vender en los 120 mil y que estoy muy seguro que si el precio vuelve a dar una oportunidad y se acerca a los 120 o 125, voy a terminar vendiendo el 100% de todo lo que tengo en esa temporalidad gráfico semanal, porque es muy probable que estemos ya a puerta de entrada del mercado bajista, en donde el precio simplemente cae, hace rebotes, pequeños rebotes para continuar cayendo. Esto lo voy a explicar en un video la próxima semana, en los siguientes días, más a detalle, pero en este video quería aclarar eso. En spot no es momento para estar comprando en temporalidades altas, y en el gráfico diario en todo caso debería de estarse promediando, sabiendo que tenemos un soporte en los 112 mil dólares, el cual hay una probabilidad mediana de que sea roto y vaya a buscar por último el precio hasta los 108 mil dólares o 109 mil aproximadamente. Y ya hablando de futuros, pues bueno, ya vemos el escenario. Por suerte, al menos aquí los que son de la comunidad, el día de ayer ya estuvieron avisados, nos logramos salir a tiempo de estos
movimientos. Aquí lo podemos ver, la última captura, el precio se encontraba en los 114.900 casi. Yo me salí de futuros de mi operación en futuros que traían long en los 115.000, que ya saben que mi promedio lo tenía en los 115.600. Miren, aquí está la captura, me salí en los 115.000 con una pérdida mínima, la cual es normal, ¿no? Es normal dentro de este trabajo. Así que amigos, mucha precaución. Miren, aquí tenemos lo que son las zonas de liquidez. Si nosotros vemos, está yendo a arrasar con todo y esto está intentando tomar fuerza. Aquí podemos identificar la zona de los 112.000, una pequeña zona de volumen que se encuentra todavía sin ir a tocar. 112.000, vemos aquí también los 110.300 dólares y la parte más baja hasta los 108.000 dólares, donde hay un poco de liquidez más acumulada. Que les comento, estos son los precios más bajos a ir a buscar en este último retroceso, si es que se llega a dar y continúa el movimiento bajista de la manera en que viene, porque les vuelvo a repetir, este movimiento hasta este punto no lleva todavía suficiente volumen, es un movimiento de manipulación y en cuanto el miedo comience a entrar verdaderamente al mercado, esto se va a disparar, el volumen pudiese estar incrementando, ya saben, por encima de 100 billones, la capitalización se desplomaría a 2,18, 2,15 y es donde veríamos el precio a esos niveles, cerca de los 108.000, pero es cuestión de darle seguimientos, amigos. En todo caso, los longs en este caso han fracasado, los longs deberíamos ya estar fuera desde el día de ayer por la noche, viendo que el escenario de Bitcoin, que principalmente, como ustedes saben, Bitcoin es el que lleva el mando en esto y si Bitcoin se desploma, las criptomonedas también lo siguen. Vimos el día de ayer el cierre horrible de la vela de una hora, esta vela que se dio prácticamente a las 9 de la noche hora México, cerró muy mal esta vela, que aquí fue donde les di la notificación que esto pintaba bastante mal y dio la oportunidad de salida para los que veníamos en longs, inclusive cerca de los 116.000 dólares, es decir que aquí no debió haber pérdida en Bitcoin. En el caso de las criptomonedas podríamos ir a ver rápidamente a Ethereum, que también perdió el soporte, lamentablemente el soporte de los 4.300 dólares. En este punto, amigos, ya deberíamos de estar fuera de futuros sabiendo que usamos stop loss, ¿no? Eso es algo bastante obvio, algo que siempre repito y no me voy a cansar de decirlo, siempre hay que operar con stop loss, amigos, porque el que no usa stop loss en este mercado, sin importar que opere longs o shorts, puede terminar liquidado. Ya saben que la asertividad 100% en esto no existe, dudo que alguien tenga asertividad de 100%, a pesar inclusive que nosotros tenemos un alto nivel de acierto, pues ya ven, también llegamos a fallar. Y este ha sido una de esas ocasiones en la cual también debemos de tener una buena administración de nuestro capital. Podemos ver por ejemplo BNB, esta ha sido una de las que ha caído poco, realmente no ha perdido lo que ha sido el máximo histórico. Si lo medimos desde el máximo que alcanzó en ese punto, podemos ver que ha retrocedido apenas un 3%, pero porque BNB es una de las criptos o altcoins que siempre son bastante estables. También podemos buscar inclusive Link. Vamos a ver a Link, que es una de las criptos que habían subido bastante fuerte en los últimos días y que inclusive hasta este punto sí ha llegado a retroceder, pero no tanto. Se encuentra todavía por encima de la media de 180 periodos. Desde el máximo podemos medirlo, ha tenido un retroceso en este punto de 11-10%. Bueno, ya es algo notable, ya es algo considerable, por lo cual mucho cuidado, amigos. En este video ustedes pueden ver que las altcoins ya han caído y sí, puede haber un pequeño rebote en las últimas horas, pero es importante saber que este rebote puede ser para continuar cayendo. En el caso de las altcoins que todavía se encuentran por la parte de arriba, como les he mostrado que ha sido BNB y Link, y en el caso de Bitcoin, por ejemplo, pues ya sabemos, el soporte cerca de los 112.000 dólares, si no logras soportar eso, amigos, si no logras soportar los 112.000 dólares, Bitcoin pudiese estar buscando cerca de los 109.000 a 108.000, por lo cual bastante precaución para los que sigan en este punto en el mercado y sigan también intentando cazar longs. Ya no es punto de operar longs, las zonas de soporte ya se han perdido, los 117.000 dólares la principal zona, los 115.000 la segunda zona que hemos identificado, ha perdido ambas, se intentó en ese punto, nosotros no podemos negar también que aquí se intentó dos rebotes, es decir que aquí han habido compras, pero el market maker ha seguido manipulando el precio y lo está tumbando y lo va a seguir haciendo hasta el punto en el que todos ya estén desesperados y comiencen a vender en pérdidas. Recuerda que si tú tienes Bitcoin en spot, no deberías de realizar ventas si tu intención es operar la temporalidad diaria, porque como les comento, aún queda esa posibilidad del último movimiento alcista en los siguientes meses. El último impulso ya está, sería lo último, ya de ahí todo para abajo. Y si tu idea es operar el gráfico semanal o el gráfico mensual pensando que Bitcoin se va a ir a los 150, 200.000 dólares, estás equivocado, porque es muy probablemente que los que estén intentando operar esa temporalidad se queden atorados en el mercado, amigos.
Recuerden que en este trabajo o en este mercado siempre es importante aceptar cuando nos hemos equivocado. Si las operaciones han salido mal, hay que saber identificarlas y tomar decisiones, en este caso de salirnos para los que se han incorporado en long, a pesar de habernos incorporado en buenos precios, porque no podemos negar que también nos incorporamos en buena zona. En el caso de Bitcoin por debajo de los 117,000, y en este punto estamos avisando a tiempo que esto se puede ir todavía más para abajo, ¿ok? Avisados están los que deseen quedarse dentro y ser liquidados, pues ya está, amigos. ¿Qué más podemos hacer? Y los que vienen en short, pues felicidades. No me voy a cansar de decirlo también. Muy bien por ustedes. Lograron agarrar bien este movimiento y veamos hasta dónde logra retroceder. En el caso del gráfico de una hora, como les menciono, aquí puede haber una pequeña reacción de rebote, pero es muy probable que sea solamente para continuar cayendo, amigos. Mucha precaución con los longs, ya lo mencioné, vuelvo a repetir el día de ayer. Los longs es muy probable que los terminen liquidando y los shorts son los que están en este punto dominando el mercado gracias a la ayuda de los market makers que están haciendo desplomar el precio para terminar de asustar a todo el retail. Ok, por mi parte ha sido toda la información, espero que les sea de utilidad. Sin más que comentarles, nos estamos escuchando. A la próxima.